ese sonido. Y ya está todo el libro. Pero bueno, déjenme, le voy a poner la pasta. Ahora sí, comencemos con esta lectura. Este es el índice. No sé cuántos capítulos voy a leer, pero yo creo que el video durará 30 minutos, no sé. Ok, este es de un autor que escribe este libro, que es como de terror. La verdad no lo he leído, solo un poco, pero aquí lo leeré con ustedes. Bien. 1. Después de 22 años de pesadilla y terror, salvado solo por la desesperada certeza de la fuente mística de ciertas impresiones, soy incapaz de responder por la veracidad de aquello que creo que encontré en Australia Occidental, la noche y madrugada del 17 y 18 de julio de 1935. Hay razones para guardar la esperanza y de que mi experiencia haya sido entera o parcialmente una alucinación, de las cuales ciertamente existen abundantes causas, y, sin embargo, su realismo fue tan espantoso que a veces encuentro imposible la esperanza. Si aquello sucedió, entonces los hombres deben prepararse para aceptar nociones del cosmos, como también de su propio lugar en el furioso vórtice del tiempo, cuya más pequeña mención es paralizadora. Deben también mantenerse en guardia contra un peligro acechante en específico que, aunque nunca cubrirá toda la especie, puede imponer monstruosos e inimaginables horrores sobre ciertos miembros aventureros. Por esta razón, exhorto con toda la fuerza de mi ser a un abandono definitivo de todos los intentos de desenterrar estos fragmentos de lo desconocido, los restos de construcciones primordiales a las que mi expedición partió a investigar. Asumiendo que estuviera despierto y cuerdo, mi experiencia esa noche fue una como nunca antes acaeció a algún hombre. Fue más aún una terrorífica confirmación de todo lo que había esperado desechar como mito y como sueño. Afortunadamente no existe prueba, pues en mi pánico he extraviado el asombroso objeto. Si fuera real y lo hubiese extraído del nocivo abismo, que habría significado una evidencia irrefutable. Cuando di con aquel horror me encontraba solo, y hasta ahora no se lo he contado a nadie. No pude detener la excavación de los otros en su dirección, pero el azar y la arena cambiante los habían salvado hasta entonces de encontrarlo. Ahora debo formular un testimonio definitivo. No solo por el bien de mi propio estado mental, sino para advertir con toda seriedad a todo que lo lea. Estas páginas, de las que grandes fragmentos del principio parecerán familiares a los atentos lectores de la prensa general y científica, fueron escritas en la cabina del barco que me traía a casa. Se las entregaré a mi hijo, el profesor Wingate Beasley,
los detalles de mi extraña amnesia entre los años de 1908 y 1913, y se ha dicho bastante de las tradiciones de horror, locura y brujería que acechan detrás del antiguo pueblo de locura y brujería que acechan detrás del creo que lo volví a leer del antiguo pueblo de locura y brujería que acechan detrás del antiguo pueblo de Massachusetts, que tanto entonces como ahora era mi lugar de residencia. Sin embargo, quiero aclarar que no hay algo siniestro o desquiciado que hubiera heredado o estuviera presente en mis años mozos. Este es un hecho importante para considerar en cuanto a la sombra que cayó de improviso sobre mí de fuentes externas. Es posible que los siglos de inquietante oscuridad hayan dado a la derruida arca, hechizada por susurros, una peculiar vulnerabilidad en cuanto a sombras de ese tipo, aunque incluso esto parece dudoso a la luz de los otros casos que posteriormente estudié. El punto principal de todo esto es que mi propio linaje y baggage personal son completamente normales. Lo que vino de otro lugar, de donde incluso ahora dudo en afirmarlo en palabras sencillas. Soy hijo de Jonathan y Hannah Wingate Beasley, ambos del tipo saludable de la vieja Haverhill. Nací y crecí en Haverhill, en la vieja casona de la calle Portman, cerca de Golden Hill, y no visité Arkham hasta que ingresé a la Universidad de Miskatonic a los 18 años. Esto fue en 1889. Después de mi graduación, estudié economía en Harvard, para luego volver a Miskatonic como instructor de economía política en 1895. Durante 13 años, mi vida transcurrió suave y felizmente. Me casé con Alice Kizar de Haverhill en 1896 y mis 3 hijos, Robert K. Wingate y Hannah, nacieron en 1898, 1900 y 1903, respectivamente. En 1898 me volví profesor asociado y en 1902 profesor titular. En ningún momento había sentido interés por el ocultismo o por la psicología normal. El 14 de mayo de 1908 descendió sobre mí la extraña amnesia. La cosa fue repentina, aunque después recordé ciertas breves y resplandecientes visiones de horas previas. Visiones caóticas que me perturbaron enormemente, dado que no tenían precedentes, que debieron ser síntomas premonitorios. Me dolía la cabeza y experimentaba una singular sensación, completamente nueva en mí, de que alguien intentaba tomar posesión de mis pensamientos. El colapso ocurrió cerca de las 10:20 am. Mientras dictaba la clase de Economía Política V1 sobre historia y tendencias presentes en economía para estudiantes de segundo y tercer año, comencé a distinguir extrañas figuras ante mis ojos y a sentir que estaba en una habitación grotesca y no en un salón de clases. Mis pensamientos y discursos se desviaron de mí. Se desviaron de mi tema y los estudiantes se percataron al instante de que algo estaba mal. Luego me derrumbé, inconsciente en mi silla, en un estupor del que nadie podía despertarme. Tampoco mis años mozos. Este es un hecho importante para considerar en cuanto a la sombra que cayó de improviso sobre mí. De fuentes externas, es posible que los siglos de inquietante oscuridad hayan dado a la derruida arca, hechizada por susurros, una peculiar vulnerabilidad en cuanto a sombras de este tipo. Aunque incluso esto parece dudoso a la luz de los otros casos que posteriormente estudié. El punto principal de todo esto es que mi propio linaje y baggage personal son completamente
sencillas. Soy hijo de Jonathan Hannah Wingate Beasley, ambos del tipo saludable de la vieja Haverhill. Nací y crecí en Haverhill, en la vieja casona de la calle Boardman, cerca de Golden Hill, y no visité a Arkham hasta que ingresé a la Universidad de Miskatonic a los 18 años. Esto fue en 1889. Después de mi graduación, estudié economía en Harvard, para luego volver a Miskatonic como instructor de economía política en 1895. Durante 13 años, mi vida transcurrió suave y felizmente. Me casé con Alice Gizzard de Haverhill en 1896 y mis 3 hijos, Rebecca, Wingate y Hannah, nacieron en 1898, 1900 y 1903. Solo que, ¿saben? Me estoy dando cuenta que la página de acá tiene lo mismo que allá. Y esta página, la 13, tiene como la continuación, pero a partir de esta parte. Así que voy a empezar desde ahí. Luego me derrumbé inconsciente en mi silla, en un estupor del que nadie podía despertarme. Tampoco el arte, la lengua y el folclore, algunos tremendamente abstrusos, otros infantilmente simples, que permanecían con mucha rareza en bastantes casos fuera de mi conciencia. Creo que el hecho de que esté repetido es porque, como esto fue escrito por este autor que tenía estos derrumbes, hizo que lo volviera a escribir y así lo dejara. Entonces creo que es un error, pero a propósito, no sé. Pero continuemos. Al mismo tiempo se percataron de que tenía un inexplicable dominio de todo tipo de saberes desconocidos, un dominio que parecía desear ocultar más que enseñar. Inadvertidamente, en ocasiones hacía referencia a eventos específicos en oscuras edades, fuera del rango de la historia aceptada, y hacía pasar dichas alucinaciones como una broma cuando me daba cuenta de la sorpresa que creaba. Además, tenía una forma de hablar del futuro que en 2 o 3 ocasiones causó verdadero miedo. Estas perturbadoras visiones dejaron de aparecer pronto, aunque algunos observadores achacaron su desvanecimiento más a una cierta precaución mía que al declive del extraño conocimiento que habita detrás de ellas. Sin duda, yo parecía anómalamente ávido para absorber la lengua, costumbres y perspectivas de la era a mi alrededor, como si fuera un estudioso viajero de una lejana y extranjera tierra. Tan pronto me fue permitido, rondé obsesivamente la biblioteca de la universidad a todas horas, y poco después comencé a hacer arreglos para salir en extraños viajes, sobre todo para tomar raros cursos en universidades europeas y norteamericanas, lo que causó muchos comentarios. Los años siguientes no sufrí en ningún momento de una falta de contactos eruditos, pues mi caso había generado cierta celebridad entre los psicólogos del periodo. Me presentaron como un típico ejemplo de doble personalidad, aunque incluso los profesores parecían sentirse perplejos de vez en cuando con algún síntoma bizarro o algún extraño rastro de una burla cuidadosamente velada. Verdadera amistad, sin embargo, encontré poca. Había algo en mi aspecto y en mi discurso que parecía producir bajos temores y aversiones en todo
incapaz de conquistar el terror y la repulsión que engendraba mi cambio. Sin duda, sintió que yo era un extraño, pero aunque solo tenía 8 años, conservó la fe de que mi propio yo regresaría. Cuando volvió, él me buscó y las cortes me otorgaron su custodia. En los años que siguieron, me ayudó con los estudios hacia los que me inclinaba. Y hoy, a sus 35 años, es profesor de psicología en Mascatónica. Pero no me asombro del horror que causé, pues ciertamente la mente, la voz y la expresión facial del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran los de Nathaniel Wingate Beasley. No intentaré relatar mucho de mi vida entre 1908 y 1913, pues los lectores pueden descubrir los puntos esenciales, como yo tuve que hacerlo, en los archivos de viejos periódicos y revistas científicas. Me pusieron a cargo de mis fondos y los gasté, por lo general lenta y sabiamente, en viajes y estudios en varios centros de aprendizaje. Mis viajes, sin embargo, fueron extremadamente singulares, involucrando largas visitas a remotos y desolados lugares. En 1909 pasé un mes en los Himalayas. En 1910, en 1911, suscité bastante atención con un viaje en camello hacia los desconocidos desiertos de Arabia. Lo que sucedió en dichos viajes jamás he sido capaz de descubrir. Durante el verano de 1912, navegué en barco por el Ártico, al norte de Spitsbergen, mostrando después señales de decepción. Más tarde, en ese mismo año, pasé varias semanas solo en los límites de una previa o subsecuente exploración de un vasto sistema de cavernas calizas al oeste de Virginia, unos oscuros laberintos tan complejos que sería imposible siquiera considerar reconstruir mis propios pasos. Mis estadías en las universidades estuvieron marcadas por una anormalmente rápida asimilación, como si mi personalidad secundaria tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía. También descubrí que el ritmo de lectura y de mis solitarios estudios era fenomenal. Podía dominar cada detalle de un libro solo con pasar las hojas, además de que mi habilidad para interpretar complejas figuras en un instante era verdaderamente asombrosa. En ocasiones aparecían reportes horrendos de mi poder para influenciar los pensamientos y acciones de los demás, aunque me parecía haber tomado precauciones para minimizar las muestras de esta facultad. Otros horribles reportes conciernen mi intimidad con líderes de grupos de ocultismo. Había eruditos que sospechaban de una conexión con anónimas bandas de aberrantes hierofantes del mundo de los antiguos. Estos rumores, aunque nunca probados en su momento, eran sin duda estimulados por el conocimiento tenor de algunas de mis lecturas, pues la consulta de raros tomos en las bibliotecas no podía ser efectuada en secreto. Hay una prueba tangible en la forma de notas al margen de que repase minuciosamente títulos como Cultes des Schools de Conde Verlet, de Vermis Mustery, de Ludwig Bryn. Creo que es en francés, así que lo trato de decir así. Una Sprechlichen Kultellen de von Junst. Supongamos que lo primero era francés, lo segundo igual y lo tercero alemán, ¿ok? Los fragmentos desconcertantes que sobreviven del libro de Gibbon, aparte del temido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazrat. Además, es innegable que una nueva y maligna ola de actividades de cultos clandestinos comenzó al mismo tiempo que mi extraña mutación. En el verano de 1913 comencé a mostrar señales de hastío y un interés que decaía, lo que pareció indicar a varios asociados que un cambio
más insólito, construido parte por parte por diferentes constructores de instrumentos científicos en Europa y América, y me cuidé de que nadie lo suficientemente inteligente lo examinara. Aquellos que lo miraron, un trabajador, una mucama y la nueva ama de llaves, decían que era un amasijo extraño de manivelas, ruedas y espejos, aunque solo tenía una altura de medio metro, 30 centímetros de ancho y 30 de profundidad. El espejo central era circular y convexo. Todo esto fue creado por tantos constructores de partes como pueden encontrarse. La noche del viernes 26 de septiembre, despedí el alma de llaves y a la mucama hasta el mediodía del sábado. Las luces estuvieron encendidas hasta muy tarde y un delgado, moreno y raro extranjero llegó en un automóvil. Las luces se observaron hasta cerca de la 1 de la mañana. A las 2:15 am, un oficial de policía observó en completa oscuridad el lugar, pero con el auto del extraño todavía en la entrada. Para las 4 de la mañana, el auto ya no estaba. A las 6, una vacilante y extranjera voz pidió por teléfono que el doctor Wilson fuera hasta mi casa para despertarme de un peculiar desmayo. Esta llamada, de larga distancia, luego fue rastreada hasta una cabina pública en North Station, en Boston, pero no se descubrieron rastros del delgado extranjero. Cuando el doctor llegó a mi casa, me encontró inconsciente en mi recibidor, en una silla a la que le había acercado una mesa. Sobre la superficie de la mesa había marcas que mostraban que ahí había descansado algún objeto pesado. La extraña máquina había desaparecido y tampoco se supo nada más de ella. Sin duda, el moreno y delgado extranjero se la había llevado. En la chimenea de la biblioteca se encontraron abundantes cenizas, evidentemente dejadas por la quema de todo pedazo de papel que hubiera escrito desde el advenimiento de la amnesia. El doctor Wilson encontró mi respiración peculiar, pero después de una inyección hipodérmica se normalizó. A las 11:15 am del 27 de septiembre me agité vigorosamente y entonces mi rostro, que parecía una máscara, comenzó a mostrar señales de expresión. El doctor Wilson se percató de que la expresión no era la de mi personalidad secundaria, sino que se parecía notablemente a la de mi yo normal. A las 11:30 am murmuré unas sílabas muy curiosas que no parecían guardar relación con la lengua humana alguna. Yo parecía también luchar contra algo. Luego, justo después del mediodía, el ama de llaves y la mucama ya habían regresado. Comencé a murmurar en inglés. De los economistas ortodoxos de dicho periodo, Jevons ejemplifica la tendencia prevalente hacia la correlación científica. Sus intentos por vincular el ciclo comercial de la prosperidad y la depresión con los ciclos naturales de las manchas solares quizás sea la cúspide de. Nathaniel Wingate Beasley había regresado, un espíritu en cuya línea temporal era todavía aquella mañana de jueves de 1908, con el grupo de economía mirando hacia el maltratado escritorio en la plataforma. Capítulo 2, página 19. Mi reinserción en la vida normal fue un proceso doloroso y difícil. La pérdida de 5 años crea más complicaciones de las que se podían imaginar, y en mi caso particular, había incontables asuntos que tenían que resolverse. Lo que había escuchado de mis acciones a partir de 1908 me había sorprendido y perturbado. Pero intenté mirar el asunto de la manera más filosófica posible. Tras conseguir al fin la custodia de mi segundo hijo, Wingate, me instalé nuevamente en mi casa.
ofreció amablemente por la universidad. Retomé mi trabajo en el periodo de febrero de 1914 y me aboqué a él por completo durante el año. Al término de ese periodo me di cuenta de cuán negativamente me había afectado mi experiencia. Aunque perfectamente cuerdo, guardaba la esperanza y sin defecto alguno. Perdón, tengo dislexia. Eh, y sin defecto alguno en mi personalidad original. No tenía la energía nerviosa de los viejos tiempos. Vagos sueños y extrañas ideas me embrujaban. Para cuando la gran guerra ay, qué horror. Para cuando la gran guerra estalló, mi mente se enfocaba en temas de historia y me encontraba en mí mismo pensando sobre periodos y eventos de la forma más rara posible. Mi concepción del tiempo, mi habilidad para distinguir entre lo consecutivo y lo simultáneo, parecía sutilmente distorsionada. Por lo mismo, me había formado quiméricas nociones de vivir en una era y de cubrir con mi mente toda la eternidad con conocimiento de eras pasadas y futuras. La guerra me produjo la extraña impresión de recordar algunas de sus más lejanas consecuencias, como si supiera cómo terminaría y pudiera mirar hacia atrás con la luz de información futura. Todos los pseudo recuerdos eran sentidos con mucho dolor y con la sensación de una barrera. Psicología artificial se hubiera colocado en medio cuando compartía tímidamente estas impresiones con los otros. Encontraba respuestas variadas. Algunas personas me miraban incómodas, pero los hombres en el departamento de matemáticas hablaban de nuevos descubrimientos en las teorías de la relatividad. Entonces solo discutimos en círculos de iniciados que luego se volverían tan famosas. El doctor Albert Einstein decía: esta
sumados al estudio de todo lo registrado sobre personalidades divididas, desde los días de las leyendas de posesión demoníaca hasta el médicamente realista presente. Al principio me preocuparon más que consolarme. Descubrí pronto que mis sueños no tenían contraparte alguna en la abrumadora mayoría de los casos de auténtica amnesia. Había, sin embargo, un pequeño residuo de relatos que durante años me sorprendieron y perturbaron por su paralelismo con mi propia experiencia. Algunos eran meros fragmentos de antiguo folclore, otros historias de casos en los anales de medicina, uno o dos anécdotas oscuramente enterradas en los libros de historia. Parecía de esta manera que aunque mi tipo especial de aflicción era prodigiosamente raro, habían ocurrido instancias de él en largos intervalos desde el comienzo de la historia registrada. Algunos siglos podrían contener uno, dos o tres casos, otros ninguno, o al menos ninguno cuyo registro hubiera sobrevivido. La esencia del relato era siempre la misma. Una persona de aguda inteligencia era invadida por una extraña vida secundaria que la guiaba durante un periodo mayor o menor en una existencia completamente ajena, tipificada al principio por una torpeza vocal y corporal. Luego se abocaba por completo a la adquisición de conocimiento científico, histórico, artístico y antropológico, adquisición llevada a cabo con un celo febril y con un anormal poder de absorción. Luego, un súbito regreso de la auténtica conciencia, intermitentemente plagada desde entonces por vagos sueños implacables que sugerían fragmentos de horribles recuerdos elaboradamente ocultados. Y el extremo parecido de estas pesadillas con las mías, incluso en sus detalles más pequeños, no dejó duda en mi mente de su naturaleza significativamente típica. Uno de los casos habían añadido un halo de una débil y blasfema familiaridad, como si los hubieras escuchado antes. A través de algún canal cósmico demasiado macabro y terrorífico para contemplar, en 3 instancias hubo una mención específica a una máquina desconocida como la que había estado en mi casa antes del segundo cambio. Otra cosa que me preocupaba demasiado durante mi investigación era la mayor frecuencia de casos donde un breve y elusivo vistazo a las típicas pesadillas era regalado a personas que no habían sido visitadas por una amnesia bien definida. Estas personas eran en su mayoría de mentes mediocres o inferiores, tan primitivas que apenas podían imaginarse como vehículos de un estudio anormal y adquisiciones mentales sobrenaturales. Durante un segundo eran atacados por una fuerza extraña, luego un lapso de regreso y un delgado y desvanecido recuerdo de horrores inhumanos. Habían sucedido al menos 3 casos así en el siglo pasado, uno apenas 15 años atrás. Había algo buscado a tientas, ciegamente, a través del tiempo desde algún inusitado abismo en la naturaleza. Serían estos débiles casos unos siniestros y monstruosos experimentos de un tipo y autoría enteramente más allá de lo que consideraría una creencia cuerda. Tales eran algunas de las especulaciones en forma de mis más débiles horas, fantasías alimentadas por los mitos que descubrí en mis investigaciones, pues no podía dudar de que ciertas leyendas persistentes de una inmemorial antigüedad, aparentemente desconocidas
Esto sin duda, aunque una teoría folclórica alternativa me parecería más plausible, era la creencia de los muchos psiquiatras que me ayudaron en la búsqueda de los casos paralelos y que compartían mi perplejidad frente a los parecidos exactos que se escurrían a veces. Ellos no diagnosticaban la condición como auténtica locura, sino que la clasificaban entre otros desórdenes neuróticos. Entendieron mi empeño de rastrearla y analizarla, en lugar de buscar vanamente ignorarla o olvidarla, como lo correcto de acuerdo con los mejores principios psicológicos. Yo valoraba especialmente el consejo de los médicos que me habían estudiado durante la posesión de la otra personalidad. Lo primero que me perturbó no fue algo visual, sino los asuntos más abstractos que ya he mencionado. Había también una sensación de profundo e inexplicable horror en lo que concernía a mí mismo. Desarrollé un extraño temor a mirar mi propia forma, como si mis ojos temieran encontrar algo enteramente ajeno e inconcebible aberrante. Cuando miraba de reojo y contemplaba la familiar figura humana en un sobrio traje gris o azul, siempre sentía un curioso alivio, aunque para conseguirlo debía conquistar un infinito terror. Evitaba los espejos en lo posible y siempre era afeitado por un barbero. Pasó mucho tiempo para que yo correlacionara alguna de estas sensaciones de decepción con las pasajeras impresiones visuales que había comenzado a desarrollar. La primera de estas correlaciones que tracé tenía que ver con la rara sensación de una barrera externa y artificial en mi memoria. Sentía que los fragmentos de las visiones que experimentaban tenían un profundo y terrible significado, una terrorífica conexión conmigo mismo, pero que alguna deliberada influencia me impedía aprender dicho significado y dicha conexión. Luego fue la extrañeza frente al elemento del tiempo y los desesperados esfuerzos para colocar los vistazos fragmentarios del sueño en patrones cronológicos y espaciales. Aquello que vislumbraba era, al principio meramente extraño más que horrible. Yo parecía estar en una enorme cámara abovedada, cuyas elevadas uniones de piedra se perdían por completo en las tinieblas. Cualquiera que fuera el lugar y el tiempo en que transcurría la escena, el principio del arco era conocido plenamente y usado de manera tan amplia como por los romanos. Había colosales y redondas ventanas y puertas de arcos elevados, y los pedestales o mesas eran tan altas como una habitación ordinaria. Vastas repisas de oscura madera cubrían las paredes, guardando lo que parecerían ser volúmenes de inmenso tamaño, con extraños jeroglíficos en sus lomos. La cantera expuesta tenía curiosos tallados, siempre en diseños matemáticos curvilíneos, y había inscripciones cinceladas en los mismos caracteres que llevaban los gigantescos libros. El oscuro granito de la construcción era de un tipo de monstruoso megalito, con líneas de bloques convexos, que había sillas que encajaban en los cóncavos sobre los que descansaban. No había sillas, pero la cima de los altos pedestales estaba regada de libros, papeles y lo que podría suponerse como materiales de escritura, jarras de extraña forma y de un metal púrpura y varas con puntas manchadas. A pesar de lo alto de los pedestales, a veces era capaz de mirarlos desde arriba. Sobre algunos yacían unos enormes globos de luminoso cristal que hacían las veces de lámparas. También había inexplicables máquinas formadas por vidriosos tubos y varas de metal. Las ventanas estaban esmeriladas y protegidas por recios barrotes. Aunque no me atrevía a aproximarme y asomarme por ellas, podía ver desde donde estaba las ondeantes copas de un tipo peculiar de lecho de piedra. El piso era de masivas baldosas octogonales y no se observaban alfombras o tapices en el lugar. Después tuve visiones en las que me arrastraba por ciclópeos corredores de piedra
pasadizos de menos de 10 metros de amplitud. Algunas de las estructuras en las que flotaba debían haberse alzado hacia el cielo con sus miles de metros. Había múltiples niveles de negras bóvedas abajo y trampillas que nunca se abrían, selladas por barras de metal y que tímidamente sugerían los peligros que se encontraban ahí. Yo parecía ser un prisionero. El horror colgaba por donde fuera que mirara. Sentí que los burlones jeroglíficos curvilíneos de las paredes debían atacar mi alma con su mensaje, si no hubiera estado protegido por mi ignorancia. Mis sueños posteriores incluían pasajes vistos desde las enormes y redondas ventanas y desde el titánico techo plano, con sus curiosos jardines, un área yerma y amplia y un elevado parapeto de piedra cubierto por vieiras hacia el que las inclinaciones superiores se dirigían. Había kilómetros interminables de gigantescos edificios, cada uno con su jardín, atravesados por avenidas pavimentadas de casi 70 metros de anchura. Las estructuras diferían mucho en aspecto, pero pocas eran de menos de 150 metros cuadrados o 300 metros de altura. Muchas parecían no tener límites, de una fachada de miles de metros, con algunas disparando su montañosa altitud hacia los grises y vaporosos cielos. Parecían estar construidas principalmente de piedra o de concreto, la mayoría recubiertas del extraño tipo curvilíneo de mampostería que distinguían el edificio que me albergaba. Los techos eran planos y cubiertos por jardines, además de tender a contener parapetos cubiertos de vieiras. A veces había terrazas o niveles más altos con espacios despejados en los jardines. Las grandes avenidas escondían rastros de movimiento, aunque en mis tempranas visiones no podía explicar esta impresión a detalle. En algunos lugares contemplé unas enormes, oscuras y cilíndricas torres que se alzaban por encima de las otras estructuras. Estas parecían ser de una naturaleza única, aunque mostraban señales de una prodigiosa edad y deterioro. Estaban construidas a partir de un extraño tipo de basalto cortado de manera cuadrada, afilado un poco hacia sus redondas. Cimas. Creo que llegamos al capítulo 20, a la página 27 y acá se termina el video. Okay. En ninguna de ellas podía distinguir algún rastro de una ventana u otra abertura, salvo las gigantescas puertas en la base. También me di cuenta de que algunos edificios bajos, todos destruyéndose por el paso de eones, se parecían a las oscuras y cilíndricas torres en su arquitectura básica. Alrededor de estas aberrantes columnas de mampostería cuadrada se alzaba un inexplicable aura de amenaza y temor concentrado, como el que despedían las trampillas cerradas. Los omnipresentes jardines eran casi terroríficos en su extrañeza, con sus bizarras y poco familiares formas de vegetación, inclinándose sobre anchas sendas, decoradas con los monolitos curiosamente tallados. Predominaban los anormalmente vastos brotes de una vegetación parecida a un helecho, algunos verdes, otros de una palidez espantosa como hongos. Entre estos alzaban unas cosas espectrales, parecidas a calámites, cuyos troncos, como de bambú, se erguían hasta fabulosas alturas. También había copetudas formas, como las fabulosas cicadas, y unos arbustos de un grotesco verde oscuro y árboles de aspecto conífero. Las flores eran pequeñas, incoloras, imposibles de reconocer, brotando en camas geométricas y comunes entre la vegetación. En algunas terrazas y techos de jardín había brotes más grandes y más vívidos, de
sugerir un diseño artificial. Hongos de tamaños, contornos y colores inconcebibles salpicaban la escena en patrones que hablaban de una desconocida, aunque establecida, tradición horticultural. En los jardines más grandes del suelo parecía existir un intento por preservar las irregularidades de la naturaleza, pero los techos eran más selectivos y había mayores evidencias del arte de recortar arbustos de fantásticas formas. Los cielos estaban casi siempre húmedos y nublados, y en ocasiones yo era testigo de tremendas lluvias, aunque de vez en cuando había vistazos fugaces del sol, que se veía normalmente grande, y de la luna, cuyas marcas tenían un aire de diferencia que nunca pude comprender, cuando, raramente, el cielo nocturno estaba hasta cierto punto despejado. Contemplaba constelaciones que estaban más allá de cualquier tentativa de identificación. A veces algunos contornos se aproximaban a los conocidos, pero nunca los igualaban. De la posición de algunos grupos que distinguí, sentí que estaban en el hemisferio sur de la Tierra, cerca del trópico de Capricornio. El horizonte lejano siempre parecía vaporioso e indistinto, pero podía distinguir grandes junglas de desconocimiento, de desconocidos árboles helechos, calamites, lepidodendros y silaria en las afueras de la ciudad, con sus fantásticos follajes hundiendo burlones en los cambiantes vapores del lugar. De vez en cuando se sugería movimiento